Bien. Vamos a empezar a continuar viendo lo relacionado con los tipos abstractos de datos. La palabrita abstracto viene por el tema de abstracción, de abstraerse, ¿sí? Habíamos dicho. O sea que nuestro dato es en Java se define en una clase, básicamente, con la información que guarda ese dato internamente y con las operaciones que se pueden hacer sobre esos datos internamente, ¿sí? Nosotros vimos un ejemplo sencillo de un quit, que internamente vos podés armar una clase que internamente tenga el dato del quil en una variable, en alguna variable, y después operaciones, por ejemplo, para verificarlo, para decir si es válido o no. Sí, no había mucha... Que no entren letras, sino que entren solo números. Todas esas funciones internas que lo validan, pero son propias de ese dato quil, ¿sí? Después hay unos tipos de datos que son genéricos, que se usan bastante, que son básicamente tres: la pila, la cola y la lista. Esos tres tipos de datos son genéricos, que se usan para distintos funcionamientos que emulan lo que en la vida real es una pila, por ejemplo, una pila de libros, una pila de expedientes, una pila de algo, que el funcionamiento tiene que ver con cómo entran y cómo salen los elementos de esa pila. ¿En qué orden? En la cola lo mismo. La cola también es como si fuera una pila, pero pensándola en un elemento atrás del otro, que también tiene otro funcionamiento en cuanto a por dónde entra y por dónde salen los elementos. La lista es un tipo de dato que tiene un poquito más de complejidad porque son como si fueran nodos que están enganchados entre sí. Es toda una cadena de nodos. La pila y la cola, se podría decir que la información está guardada en una especie de arreglo, de array, de vector. Son todos los elementos seguidos uno atrás del otro. En cambio, la lista, después la vamos a ver, es algo un poco más complejo porque cada elemento es un nodo y esos nodos tienen un enganche entre sí, ¿sí? Pero después lo vamos a ver en detalle. Ahora voy a compartir la pantalla y voy a hacer un poco un resumen de lo que había en el video que vimos la clase pasada, que yo les publiqué, y después vamos a ver algo de un ejemplo en el código, ¿sí? ¿Se ve la pantalla ahí? Sí. Entonces, bueno, acá tenemos algunas ventajas, problemas más eficientes, no tener que reinventar la rueda, ¿sí? Tenemos estructuras estáticas y dinámicas, lineales y no lineales. Nosotros vamos a trabajar sobre las estáticas y sobre las dinámicas y lineales. Las no lineales van a ser estructuras más complejas que si nos da el tiempo las podremos llegar a ver para fin de año. Y estas son la que ya vimos, es el arreglo del vector, ya lo tenemos más o menos visto. Y vamos a ver la pila, la cola y después, seguido, vamos a ver la lista. Un segundito que me voy a sacar el pullover que está un poco caluroso por acá. Un segundito. Voy a terminar todo chivado. Ahora me tengo que enganchar el headset de vuelta y ya continúo. Este es un headset, es una lapicerita USB, no USB, Bluetooth. Y a esa cosa le engancho un auricular común.
Ahí está, ahí se escucha bien, ¿no? Perfecto. Buenísimo, listo. Estoy mirando que en el libro que nos pasó de estructuras, Sí, hay hasta raíz circulares. sí, las listas circulares. Sí, también cola vacía, bueno, una cola que contiene un elemento. Sí, 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 hay muchas variantes. Nosotros vamos a ver cómo sería estos tipos de datos para ver los fundamentos, cómo se haría con código básico, con código elemental, guardando los datos, como dice acá, en un vector. El vector lo vamos a pasar porque ya lo conocemos, ¿sí? Vamos a ir directamente a la pila. Acá está, es una colección ordenada de elementos. Solo se pueden extraer por un único lugar, que es el extremo de la pila. Los elementos se añaden o se quitan, se borran, siempre por su parte superior. Es una estructura filo, first in, last out. ¿Qué significa? El primero que entró, el first in, el primero que entró, va a ser el último que sale. ¿Sí? Por ejemplo, es una pila de platos, una pila de libros. ¿Sí? Por ejemplo, si yo apilo platos, generalmente cuando yo quiero usar un plato, voy a usar el último que está arriba de todo. O sea, el último que se puso en la pila. ¿Qué significa? Acá, Que sí, acá también ahí dice que es una estructura tipo FIFO, first in, first out. esa es la cola. La cola, perfecto, la La pila y la cola. cola. Bien. La pila es filo, first in, last out. El primero que entra es el último que sale. Porque vos pones un elemento, le pones arriba, le pones otro, arriba le pones otro, y cuando querés sacar, vas a sacar de arriba. Significa que el primero que entró a esa pila está abajo de todo y va a ser el último en salir. ¿Sí? Ese es el concepto. Entonces, para poder armar una pila nosotros con código, tenemos que de alguna forma ver dónde está el último elemento. Entonces, tenemos una variable que va a ser el tope. Acá tenemos un ejemplo que se va una pila vacía y elementos que se van agregando a la pila. El tope siempre va a apuntar al último elemento de la pila. Y si está vacía, el tope va a tener un valor de -1. ¿Por qué se ¿Sí? elimina al último y no puedo elegir yo, por ejemplo, en eliminar el elemento, el tope? Si yo no quiero eliminar el último, quiero eliminar B. Claro, bueno, ahí vos ya necesitarías usar otro tipo de dato que funcione de esa manera. Este tipo de datos funciona de esta manera, o sea, es como una pila, emula a una pila. Entonces vos cuando metés un elemento, se va apilando. Y cuando vos querés sacar un elemento, sacás el último que entró. ¿Sí? El que tiene menos tiempo adentro de la pila. Y si vos seguís sacando, el último que va a salir es el primero que entró a esa pila. ¿Sí? Antes de que se vacíe. ¿Se entiende? Sí, después vamos a ver que para vos, si vos necesitas un tipo de dato que tenés que sacar elementos del medio, ¿sí? Porque acá, ¿qué habría que hacer acá si quieres sacar un elemento del medio? Tendrías que andar buscándolo de alguna forma, porque no sabés dónde está. Entonces tendrías, por ejemplo, que ir buscándolo por valor, encontrarlo, sacarlo y mover todos los elementos de arriba o de abajo para arriba o para abajo. ¿Se entiende? No es muy eficiente sacar un elemento del medio en una pila. perfecto. Por eso no se usa la pila. Para eso, después vamos a ver que se usan las listas. Las listas sí son muy eficientes para ese tipo de funcionamiento. Cuando tengo una serie de elementos, están enganchados de una forma, y cuando vos querés sacar uno del medio es fácil porque sacás el del medio y enganchás los dos que quedaron libres. Y es muy rápido. ¿Sí? Ok. Y entonces acá tenemos básicamente vamos a hacer una clase que tenga
cuatro, ¿cómo se dice? 4 métodos: pila llena, pila vacía, push, que sería ingresar un elemento, meter un elemento, y pop, que sería sacar un elemento. Básicamente, si queremos armar nosotros una pila con código, tendremos que armar una clase que tiene básicamente estos 4 elementos, estos 4 métodos. Y los datos... ¿Y vos pondrías sí. algo adentro de los datos? Por ejemplo, public boolean llena, y el constructor ya le pondrías un número adentro, o... Ahora vamos a ver un código que tiene implementado esto. Ahora después lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Sí? Las pilas se pueden usar para recursión, que también es un tema que también vamos a ver. Los algoritmos recursivos son algoritmos que se llaman a sí mismos. Entonces, vos podés ir guardando el estado de tu programa en una pila para después ir sacando, vas guardando para arriba y vas sacando de arriba. Esto es que yo lo explico en el video, es cuando vos debugueas un programa, ¿viste? Cuando le pones un punto de debug y el programa frena. No sé si lo hiciste con NetBeans. Cuando el programa frena en un punto, todo esto que ves a la izquierda son todas las llamadas a todas las funciones que se fueron haciendo hasta vos llegar a ese punto del programa. Y todas esas llamadas se guardan en una pila, ¿sí? Porque cada vez que se hace una llamada se va guardando el estado anterior en la parte de arriba de la pila, se va guardando. Cuando querés volver, entonces lo que tenés que sacar y sacando de arriba, sacando para ir saliendo de los métodos. Ese es un uso muy común de la pila en la programación interna de un programa, ¿sí? Cómo funcionan los programas. La pila, como es algo realmente bastante básico, bastante útil, ya el lenguaje Java trae una clase, o algunas clases, varias, pero por lo menos una mínima, que ya tenés una pila ya fabricada, no tenés que hacerle nada. Vos haces new stack, se llama la clase. Y esa clase stack, tenés ahí una pila completa, con todos los métodos ya fabricados, todos. Por ejemplo, ves acá, no sé si se ven bien, tenés el método empty, si está vacía, el método pop y el push, ¿sí? Que eran los elementos que habíamos pensado nosotros para nuestra pila. Y aparte le agrega el elemento pick. El elemento pick te trae el valor del elemento que saldría si vos lo sacarías. ¿Cuál es el próximo elemento que va a salir, pero sin sacarlo? Solamente te lo muestra. Y después también tenés un elemento search, si vos querés buscar un elemento adentro de la pila, a ver si está o no, por valor, ¿no? Todos esos métodos ya están en la clase stack, que viene en el lenguaje. Hasta acá más o menos quedó la parte de pila, ¿sí? Pasamos a la cola, o queue en inglés. La pila se llama stack en inglés y la cola queue en inglés. Acá la diferencia entre la pila y la cola es que en la cola tenemos dos puntos. Uno por donde ingresan los elementos y otro por donde salen. Ingresa por la parte de atrás y sale por la parte de adelante. O sea que el primero que ingresó va a ser el primero que salga. First in, first out. Acá el ejemplo, una cola de clientes al banco. O sea, el primero que llega para ser atendido lo atienden y los otros van esperando atrás. Esa sería la idea de la cola. Emulamos cómo funciona una cola para esperar un servicio, ¿sí? Esperar algo. Acá
tenemos distintos tipos de cola: simple, circular, con prioridades o bicola. Nosotros por ahora nos vamos a centrar en la cola simple, porque a veces hay colas que los elementos que están adentro pueden llegar a tener, por ejemplo, como dice acá de prioridades, pueden llegar a tener cierta prioridad. Aparte de su valor como elemento en la cola, tiene también una prioridad. Entonces puede ser que cuando se inserta el elemento en la cola, no se inserte al final, sino que se inserte un poco más adelante, como adelantándose en la cola, simplemente porque el elemento que yo estoy ingresando tiene una prioridad mayor a algún elemento que esté adentro. Pero esas son construcciones un poco más complejas, con ciertas reglas que van cumpliendo esas construcciones. Una cola común es el primero que llega, va a ser el primero que va a salir. Y así sucesivamente. De vuelta, ¿cómo sería una clase que básicamente emule una cola? Insertar, eliminar, vacía o llena, básicamente. Y todos los elementos de esa cola van a estar en un vector. ¿Sí? Acá tenemos una pequeña mímica. Inserta B. El elemento entra, es como que entra de izquierda a derecha y sale de derecha a izquierda. ¿Sí? Esa es la forma como está presentado este gráfico. Porque se inserta C y va a parar al final. Y cuando se saca 1, se saca A. ¿Sí? En el cuarto. Acá tendríamos la simulación, ¿cómo sería? Vamos a tener dos variables internamente, una que me muestre el frente y otra que me muestre el final, ¿sí? Para poder controlar los elementos adentro de la cola. Y acá más o menos está la lógica, que después lo vamos a ver en el código, de cómo tiene que... Básicamente hay dos elementos. Cuando la cola está vacía, la variable frente y final son nulos. Y cuando la cola está llena, el frente es igual a 0 y el final es n-1. Y no se puede insertar más elementos. Esta cola tiene un número un número fijo de elementos. No es que crece la cola, podemos hacerla crecer, no, sino que nuestro vector interno tiene un número de elementos fijo. Bueno, acá hay algunos ejemplos de cómo se van moviendo los elementos al meter al frente y al final. ¿Sí? Fíjate que a veces los elementos, depende cómo se saquen los elementos, pueden ser que queden lugares vacíos adelante o lugares vacíos atrás. Eso lo va manejando la propia cola para que no haya problemas. Acá tenemos los 4 métodos: cola vacía, cola llena, insertar o eliminar. Y acá vemos la clase que ya viene en Java, una clase Q, o Priority Q, que es otra, pero básicamente la clase Q, que básicamente tenemos fabricada un objeto que funciona como una cola y la podemos usar. ¿Sí? Tenemos los métodos son offer, pick, pull y remove. Vamos a ver. Acá hay un método element, el primero, que dice que lo trae pero no lo saca. Es como que te muestra el elemento que tiene para salir. El offer es para insertar el elemento en la cola. El pick lo trae pero no lo remueve. Es parecido al element. El pull saca y remueve
el elemento. Y el remove saca y remueve. Si acá tiene varios métodos que funcionan igual, depende si la cola está vacía, da excepción o no da excepción, depende. Uno tiene que usar el método que más le convenga. Pero básicamente es meter elemento, sacar elemento y ver el elemento que tenés para sacar, o si está null, si está vacía, ¿sí? La cola. Y acá tenemos los capítulos del libro, 3, 9 y 10. ¿Sí? Bien. Yo acá tenía un proyecto estructura datos. Y tenemos algunos ejemplos de código donde se usan pila y cola. Vamos a ver. Tenemos esta clase de estructura de datos que tiene un main, y el main va llamando a distintas clases que tienen los distintos elementos. Entonces, vamos a primero ver la pila hecha por nosotros, ¿sí? Para eso tenemos acá una clase que es la pila misma, que es esta. Y acá, fíjate, tenemos los métodos. Llena, vacía, tenemos una variable tope. Esta variable max me indica la cantidad máxima de elementos que puedo yo tener. Y después tenemos el pop para sacar y el push para insertar. Y tenemos un array que es este pila, que en este array se van a guardar los elementos. Acá se define este array pila, que es un array de enteros. ¿Sí? ¿Te acordás de esta definición? Le ponemos int, abre y cierra ya, corchete. Entonces acá hacemos un nuevo int de 5. O sea, es un array de 5 lugares donde se pueden ingresar 5 enteros. Entonces, cuando tenemos el push para ingresar un elemento, ¿qué hace la clase? Primero pregunta si está llena. Si está llena no puede ingresar ningún elemento, entonces tira pila llena. Si no, incrementa el tope y pone el elemento en la posición tope. Pila subtope igual elem, que es este que entra acá. Eso para ingresar un valor en la pila. Y para sacar un valor de la pila, primero pregunta si está vacía. Si está vacía, dice error pila vacía. Y si no, saca el elemento de la posición tope. Fíjate que la posición tope es la posición del último elemento en la pila. Lo saca y ya el tope cambió. El tope tiene que bajar 1. Entonces lo disminuye. Básicamente ese es el funcionamiento. Tenemos un índice que nos va diciendo en qué lugar está el último elemento. Fíjate la prueba pila, que es esta clase. ¿Qué es lo que hace la prueba pila? Primero genera este objeto pila, del tipo pila, y después hace un push de un 1, un push de un 2, un push de un 3 y un push de un 4. Después pregunta, ¿está la pila vacía? E imprime pila vacía. Y tamaño de la pila get. No sé si se entiende lo que está pasando acá. Esto es lo mismo que esto, ¿ves? Fíjate. Pila vacía devuelve un boolean. Entonces,
Esto es lo mismo que hacer esto. Boolean está vacía igual a pila vacía. Y después vos acá imprimís está vacía. ¿Se entiende? Eso es lo que está pasando. En vez de hacer todo este tema de la variable y acá, directamente imprime lo que devuelve este método, que es un booleano. Y acá lo mismo con el tope. El tope devuelve un int. Int, mi tope, igual, pila get tope. Entonces acá lo mismo que imprimir mi tope. ¿Sí? Básicamente. Entonces, va a meter los elementos en la pila. Acá ingresó los elementos en la pila, pregunta si está vacía, pregunta el tope, y después va sacando pop. Este pop saca el elemento. Este pop saca el elemento, pop saca el elemento, y acá pregunta si está vacía. Es un programa de prueba, que lo corremos de acá. Si corremos el programa este, nos imprime. Acá fue ingresando los datos a la pila. ¿Está vacía la pila? No, false. Tamaño de la pila, 3, porque empieza en 0. De 0 a 3 son 4 elementos. Después empieza a sacar los elementos. Pop, el último que sale es el 4. Tope está en 2. Saca el 3, tope está en 1. Saca el 2, tope está en 0. Saca el último elemento y tope pasa a menos 1. Eso indica que la pila está vacía. O sea, primero la fue llenando y después la fue vaciando. Es un pequeño ejemplo de cómo funciona. Yo tengo algunos archivos que tengo que cerrar. Bien. Y lo mismo vamos a ver con la cola. Que lo tenemos acá. Lo tenemos, fíjate, en un paquete especial que es datos cola. Cola. La cola tenemos un array de objetos, porque a la cola se ve que le podemos poner objetos, cualquier objeto. Entonces, frente, acá vamos a tener dos variables de control, el frente y el fin, y el tamaño. La cola no tiene en este caso, a ver, déjame ver. El tamaño se lo paso yo a la cola cuando la genero. Acá como en el constructor, ¿ves? Este es el constructor de la cola y le paso el tamaño y hace un new object de S. Y después tenemos vacía si el frente es igual a menos 1, llena si el fin es igual al tamaño, insertar un elemento en la cola. Si el frente es igual a menos 1, significa que está vacía. Incremento el frente. Y esto después sigue. Incremento el fin y meto el elemento en el fin. Frente más, fin más. Eliminar. Ahora vamos a ver cómo funciona.
Ahora, si el frente no es -1, significa que no está vacía. Y si el fin es igual a 6, me dice que la cola está llena. Y para eliminar, si el frente es igual a -1, la cola está vacía, y si no, devuelve el elemento que está en el índice frente. Y acá detecta que la cola se vació. Frente más, mayor a fin. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ponerlo acá. Eso es toda la programación interna para que la cola funcione, ¿sí? Pues una cola hecha a pulmón. No tenemos como el Java una cola que ya funciona. Acá inserta 1, 2, 3, 4. ¿Está vacía? No. La media cola 4. Eliminar, sale el 1, que es el último que entró. Ocupación 3. Eliminar, sale el 2. Ocupación 2. Sale el 3 y sale el 4. Y ocupación 0. La cola está vacía. ¿Sí? Que es esta prueba cola. ¿Sí? Hace insertar para meter los elementos en la cola. Acá devuelve ocupación, devuelve la cantidad que tiene. Y acá tenemos el eliminar. El eliminar saca el elemento y nos imprime el elemento que salió acá. Y nos dice la ocupación, y hasta que sacamos todos y la cola queda vacía. ¿Sí? Hola Pablo, ¿cómo andás? No te había escuchado. Hola, buenas noches. No dije nada, me conecté, me quedé calladito. No quería interrumpir. Bien. Perfecto. Listo. Estamos viendo un poco de práctica con el video que había publicado yo la clase pasada y con lo que es las pilas y las colas. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es el código de lo que son las clases ya que vienen con Java, que básicamente es la clase stack, en inglés que significa pila, que es esta, prueba stack. O sea, esta pila y esta cola internamente funcionan con un vector, donde los datos se van guardando en un vector. Y después tenemos variables que me van diciendo en qué posición está el último elemento, el primer elemento, si está vacía, si está llena. Stack. Tenemos dos pruebas, stack y stack iterator. Primero vamos a ver el stack, que esta es esta clase, acá, prueba stack. Acá. Fíjense, esta es la clase stack. Esta notación sirve para que, es un generic se llama, sirve para que ustedes pongan acá el tipo de clase o de objeto que va a guardar este stack. O sea, este stack va a guardar objetos de tipo string. De esta forma son más eficientes. Antes no existía esto de los generics. Acá iba object, no iba nada. Entonces, generalmente, creo que se puede definir sin nada, pero te tira un warning, me parece. Fíjense que el tema de, si yo le pongo object, acá puedo meter cualquier cosa dentro del stack, ¿sí? Porque object es el
en la jerarquía de objetos del lenguaje, está arriba de todo. Entonces cualquier cosa le viene bien. En cambio, si pongo string, solamente voy a poner strings. Claro. ¿Sí? Entonces, acá ya no tengo los métodos hechos por mí, sino tengo los métodos que son parte de la clase stack, que los teníamos que eran por acá. Q. Hola. ¿Dónde están? Los perdí. Acá. Pick, pop, push, search y empty. Básicamente tenemos el push. Acá, el push. Con el push metemos un elemento en la pila, el stack. Acá lo imprime. Acá sacamos con pop el elemento. Y acá en pick creo que nos dice obtiene el elemento pero sin sacarlo. Entonces acá tenemos prueba stack. Vamos a correrlo. Vamos a guardar acá. Run file. Este es el stack. Sí. Sota, caballo, rey, as. Hacemos un pop y queda el último que entró, que es el as. Se va y queda esto. Si hacemos un pick, me dice que el último va a ser el rey, pero no lo saca. ¿Sí? Si necesitamos implementar una pila para nuestro programa, podemos usar esta clase tranquilamente. Esto es como una clase predefinida, digamos. Ya viene con Java, como para que uno pueda... Claro, viene acá, stack. Bajo sus propios métodos y toda su historieta. Java util stack. Claro. ¿Cómo teníamos la ayuda de esto? Ahí está. Claro. Esta clase representa last in, first out stack of objects. Extiende a vector. Es toda la estructura de clases de colecciones. Claro. Esto es con control y ahí la manito, te acercás la manito y te pone la ayuda. Claro, la ayuda. Apretás la tecla control y pones la manito ahí y te pone la ayuda. La documentación sería. Si querés más, vas acá, creo que te abre una página. No. Abre. Sí, igual usted nos había comentado de Java Docs también, así que de última se buscaba. El Java Docs, sí. Claro. Sí. Entonces, ese es el stack. Y después tenemos la queue, que es esta clase, queue. También con objetos tipo string. Y le decimos waiting queue, cola de espera. Esto es como una cola de espera de... Sí, un supermercado. De supermercado, sí. Ah. O para, ¿cómo se dice? Para que una oficina pública lo atienda. Entonces, acá... Ah, me olvidé. Bueno, después vamos a ver el iterador. El iterador, me olvidé de mencionarlo. La cola, corremos. Acá está. La cola tiene 4 elementos. Está vacía, falso. Tamaño, 4. Acá hace una búsqueda
Si contiene a Johnny, me dice que sí. Acá me dice, ¿cuál es la primera persona esperando? Jennifer. Primera persona, Jennifer. Esta element, que es el método element, te muestra cuál es la primera, pero no lo saca. Y esta lo saca. Acá, a ver. Y vamos a imprimirla. Vamos a imprimirla de vuelta, a ver cómo queda. Que al fin después sacar una persona. A ver. Claro, no lo sacó, quedó igual la cola, porque ¿qué método hizo? Hizo el método pick. 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 ¿Qué método tenemos que hacer para sacar el Pop. elemento? Esta es la stack, vamos a ver la queue. Remove. Retrieve and remove. Poll, retrieve and remove. Poll. Push y poll. Tenemos el método poll. Entonces el método poll, si hacemos acá un poll, en vez de un pick, entonces la cola va a quedar con un elemento menos. Run. Ven acá. Angelina, Johnny y Jennifer fue la que salió de la cola. Claro. El tema de las colas es algo que vos lo podés usar a veces como amortiguador de elementos, ¿sí? Se usan a veces cuando hay un proceso que tiene que procesar una gran cantidad de elementos y ese proceso es más lento que la velocidad de entrada de elementos. Entonces, ¿qué haces para que la persona que manda el elemento no se quede esperando? Lo metes en una cola. Es lo que pasa con una llamada telefónica. Cuando vos llamas a un call center, tu llamada queda en una cola esperando hasta que alguien te atiende. Bueno, acá en nuestra programación lo que hacemos es fabricamos una cola. Entonces, cuando entran eventos de cierto tipo, en vez de dejarlo esperando al programa que mandó el evento, no, lo metemos en una cola. Entonces, el programa ya lo liberás y vos vas procesando esa cola de acuerdo a la velocidad que podés. ¿Sí? Básicamente, a veces esa es la función de las colas. Y de esa forma, vos podés tener un funcionamiento menos trabado. ¿Sí? Es más, hay aplicaciones, como existen las bases de datos que sirven para guardar datos, servidores de base de datos y servidores de colas. Entonces vos podés mandar cosas a la cola y después sacarlas. O que sean varios los que los sacan, porque vos mandás a la cola y después hay varios consumidores de elementos de la cola. Entonces, de esa forma se puede procesar. ¿Sí? Como en un call center, lo mismo. Son varios operadores que van sacando llamadas de la cola y las van procesando. Acá es lo mismo. Vos metés elementos en la cola y hay varios procesos que pueden ir sacando elementos de la cola. Sí, la cola. Les quería mostrar no sé si hay preguntas, si no, continuamos con otro. De momento yo no Bien. Le quería mostrar acá los iteradores. ¿Se acuerdan que toda esta estructura de elementos de Java tiene la posibilidad de ser navegados o ser iterados? Vamos a probar
acá, prueba iterator, stack iterator. Acá tenemos varias formas en que este sería el stack. Vamos a correrlo a ver qué hace. Fíjense, hay 4 formas de iterar el stack. Básicamente es recorrer el contenido del stack, elemento por elemento. Y esta última forma, lo bueno es que podemos hacerlo de adelante para atrás o de atrás para adelante. Fíjense que lo hace de atrás para adelante. Básicamente tenemos la primera forma, es el iterador. ¿Se acuerdan que el iterador era un objeto que se sacaba de la propia colección? Claro. Obteníamos un objeto del tipo iterador, que es este, P lastest iterator. Y le corríamos el método hasNext. Este hasNext me dice si tiene un próximo elemento. Si esto da verdadero, o sea, tiene un próximo elemento, lo que hacemos es el next. Y el next me saca el elemento. Esto básicamente lo que hace es iterar la cola. Por ejemplo, para buscar un elemento, para listar lo que hay adentro. La pila. Esto es una pila, disculpen. Esto es una pila. Claro. Stack. Esta es una forma con el iterador. Otra forma, que ya con el Java 8, que ya es el estándar hoy día, tenemos esta palabrita for each. Esta for each me va sacando elemento por elemento de la colección. Después tenemos otro que se llama tenemos el iterador también, que es PLast iterator, es este mismo. Este mismo iterador se puede obtener de esta forma. Y tenemos al iterador, le ponemos for each remaining. En vez de hacer todo este tema de hasNext y next y todo esto, tenemos esta facilidad que se llama for each remaining. Y después tenemos otra, que es un poco más rebuscada, que es un list iterator. Es otro tipo de iterador. Yo no conozco muy bien cómo es la sintaxis, pero permite sacar desde adelante para atrás o de atrás para adelante. Esa es la facilidad que tiene este iterador. Entonces, hay 4 formas de poder, ¿cómo se dice? Atravesar la cola. Y ahora vamos a ver el iterator de la queue. Queue iterator. Como es toda la misma jerarquía de objetos, tienen las mismas facilidades. Acá tenemos con iterator, for each remaining, for each loop. Son distintas formas de iterar la queue. Acá tenemos el iterador con el método iterator. Tenemos el for each. Acá sobre el iterador tenemos el for each remaining. Y este es otro formato también, fíjense. For, acá tenemos el elemento que va a salir, name, 2 puntos, y cuál es la colección. Esto se aplica casi a todas las colecciones, una forma sencilla de buscar todos los elementos que tienen una colección. Que esto se parece mucho a los lenguajes un poco más actuales, por ejemplo el Python, el PHP, que ya el Python y el PHP se hicieron cuando en Java se escribía de esta manera.
Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo un poco más fácil. Entonces lo hicieron así. Y ahora Java, como dice, bueno, vamos a hacerlo más fácil, entonces se copiaron los de Python y lo hacen como hace Python y PHP. Claro. Entonces ahora Java se está queriendo parecer a los lenguajes que parecen que son más sencillos. Pero básicamente el for, tenés la variable que sale y de dónde la saca. Y acaba imprimiendo cada elemento. ¿Sí? Bueno. Podemos pasar, si no hay preguntas, a lo siguiente, que sería, esto va a ser les voy a mandar la teoría, básicamente no tengo práctica de esto, que son las listas. ¿Sí? Las listas son otro tipo abstracto de datos. La lista es una estructura dinámica, puede crecer de tamaño a demanda, ¿sí? Es la diferencia que tiene contra una pila o una cola, que son fijas. La pila es fija, la cola puede llegar a crecer, pero no. Son muy flexibles y tienen múltiples usos. O sea, tienen ventajas y desventajas en relación a la cola y la lista, y la pila y la cola. Depende para qué lo queremos usar. Ahora después vamos a ver. Es una colección de elementos llamados nodos. O sea que la lista es una estructura son nodos enganchados. ¿Sí? Cada elemento es un nodo y está enganchado con otro. En inglés también se le dice linked list, lista enganchada o lista enlazada. Cada nodo tiene una pieza de información y además el nodo tiene una conexión a otro nodo. O sea, el nodo tiene dos variables, una o dos componentes. Uno que es la información que guarda, básicamente, el objeto, el dato que guarda, y el otro componente es un puntero, una conexión, acá los punteros no existen, sería una referencia al otro nodo. ¿Sí? O sea que cada nodo está conectado a un siguiente nodo, es como una cadena de nodos. ¿Sí? Acá dice la conexión se define por medio de un enlace, una referencia. ¿Sí? Esa básicamente es el esquema. Un nodo que hace referencia a otro nodo, que hace referencia a otro nodo, y cada nodo internamente tiene una información y la referencia al nodo siguiente que está enganchado. Después viene la información, hasta que el último nodo tiene la referencia a null. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es el último nodo? Porque tiene la referencia en nulo. O sea, no está apuntando a ningún nodo. Acá tenemos, si lo queremos hacer nosotros, nuestra lista, tenemos una clase nodo y, por ejemplo, tiene dos atributos. Un string, que sería la información, y que tiene como enlace otro nodo. ¿Sí? Acá tenemos la clase nodo, que tiene como referencia a un nodo similar a él. ¿Sí? Y acá tenemos un constructor, que al constructor se le pasa la información que se quiere guardar. Básicamente es eso. Acá tenemos las diferencias entre los vectores o los elementos que tienen, basados en vectores, los elementos enlazados. En un vector, la relación lineal está implícita y es una relación física
de los elementos, o sea, están como uno atrás del otro, ya sabemos que viene así. Es una desventaja en el sentido que es estático y físico. En cambio, las listas enlazadas, cada campo es como independiente, no requiere un lugar fijo en la memoria, sino que se pueden añadir y borrar elementos fácilmente. Como vos decías, Nicolás, cuando vos tenés que sacar un elemento del medio, ¿sí? Entonces una lista es lo más práctico, porque a vos te permite buscar el elemento y sacarlo rápidamente. O si vos ya sabés cómo se llama. Igual tengo una consulta Sí, con respecto a eso, porque me quedó en la cabeza. Cuando nosotros removemos un... ¿Cómo es que sería? un elemento. Un elemento. Ahí está, no sería Sí, la palabra. componente, sí, un elemento. Nosotros tenemos A, B, C y D. Y nosotros Sí. removemos C. Sí. ¿El D sigue estando en el D o pasa a ser C? Depende en qué estructura estás hablando. Si es una lista enlazada, es como si sacaras una cadena, le sacaras un eslabón y enganches los eslabones de vuelta. ¿Entendés? Cada elemento tiene su información interna. Básicamente lo que a vos te interesa es la información interna, no tanto cómo está, con quién está enganchado. Perfecto. Claro. Si querés, si a vos te interesa que esté ordenada, en cierta forma, capaz que necesitas un tipo de dato que le dé bola al orden. Lo que pasa es que si vos sacás un elemento, vos qué querés saber si alguien sacó el elemento, eso querías saber. No, yo quiero saber si hay el elemento que le sigue reemplaza al elemento removido, o si queda el elemento, el D queda en la posición D, digamos. Y bueno, eso depende de cómo vos lo programes. Lo que podrías hacer en vez de sacar el elemento C es ponerlo en nulo, ponerlo en 0, ponerle un valor que signifique que está borrado. Ok. Entonces ahí sabés que alguien borró ese elemento, por ejemplo en un vector. Vos tenés 10 elementos, el 5 y el 6 los borrás, y del 1 al 10 todos los elementos tienen su posición sin cambiar, y los datos 5 y 6 están borrados, alguien los borró. Siguen estando los elementos, nadie los sacó, pero la información que tienen está borrada. Ahora, si vos querés achicar ese vector para que no tenga agujeros, ahí sí, los elementos que están atrás van a pasar adelante. Y los elementos vacíos te van a quedar al final, ¿sí? Para que tu procesamiento sea más eficiente. Todo depende de lo que vos quieras, lo que vos necesites. Si a vos te interesa saber que alguien borró ese elemento, entonces lo vas a dejar ahí mostrando que está borrado. Ahora, si vos no te interesa que se haya borrado o no, no es relevante para vos saber si se borró o no, directamente los borrás y los elementos de atrás pasan adelante. Perfecto. ¿Sí? Bien. Acá tenemos los métodos básicos: insertar, eliminar, buscar, recorrer, vacía, tamaño, en una lista. Acá no tenemos, por ejemplo, el método llena, porque una lista, en teoría, no tiene problemas de tamaño. Va creciendo en función de los elementos que uno le agrega. Sí podemos decir si está vacía y cuánto es el tamaño, o si tiene elementos, cuál es el tamaño. Pero no tiene sentido poner un método que me diga si está llena, porque una lista en teoría nunca se llena, salvo que me quede sin memoria o se me rompa o se cuelgue el programa, ¿sí? Y lo que sí se hace en estas listas es recorrerlas, porque de esa forma podemos buscar información o podemos sacar información del medio de la lista, o podemos insertar información en el medio de la lista. Entonces los nodos se van insertando en el medio, ¿sí? No solamente adelante o atrás. Esa es la ventaja que tiene las listas. Esto sería
una lista hecha por nosotros, con los métodos que dijimos, ¿sí? De strings. Y acá tenemos un ejemplo. La variable cabeza va a apuntar al primer elemento y la variable cola va a apuntar al último elemento. Esta flechita que está acá en realidad apunta al nodo, ¿sí? Y el nodo tiene su puntero en null. Este nodo del primer nodo tiene un enlace al segundo, a este. Este segundo tiene un enlace al tercero, el tercero al cuarto y el cuarto está en null. Y acá la cola me apunta al último nodo. Bueno, acá hay algunas recomendaciones. Que se usa un primer nodo como cabeza y un último como cola. Generalmente la cola y la cabeza se ponen a null. Y acá es un error típico, ¿sí? Y acá tenemos una especie de descripción funcional de cómo habría que fabricar una lista. A ver si lo tenemos acá en un gráfico para verlo un poco menos... Ah, está todo escrito, bueno. Bueno, básicamente lo que explica acá es cómo fabricar esta estructura, ¿sí? Si tenemos... Si la lista está vacía, la cabeza y la cola van a estar en null. Después, si insertamos un elemento, el elemento le tenemos que poner la información y el puntero va a apuntar a null porque es el último elemento. Cuando insertamos un segundo elemento, tenemos que insertar un segundo elemento y este enlace lo tenemos que enlazar al elemento nuevo que hicimos. Y este lo tenemos que poner en null. ¿Sí? Básicamente eso está explicado en todos estos puntos. Acá, cómo buscar un elemento. Cómo buscar básicamente es... buscamos por el valor de la información del nodo. O sea, tenemos que comparar la información con el primer nodo. Si no es igual, pasar al siguiente, hasta que busquemos la referencia al nodo que tiene la información que buscamos, ¿sí? Y para eliminar un nodo, ¿sí? Suponiendo que queremos eliminar este 71.5, al volar este nodo, el anterior lo voy a tener que hacer apuntar al 10, ¿sí? Básicamente eso es lo que tenemos que hacer cuando volamos un nodo. Hacer apuntar esta al siguiente nodo. Si volamos el último nodo, tenemos que hacer apuntar esta a null, el último que queda a null, ¿sí? Y si volamos el primer nodo, la variable cabeza va a tener que apuntar al siguiente. O sea, son todas consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando sacamos un nodo. Si es el primero, si es el último, si está en el medio. Tiene un poco más de trabajo, pero una vez que está programado, listo. Es muy, muy versátil. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre lo que son pilas y colas, cómo funcionan, y la lista? ¿Sí? Tienen distinta estructura. ¿Sí? Bien. Yo voy terminando acá. Así queda esta parte cerradita.